Hola, buen día. En este video que se llama Traga sapos, la no paz y la irradiación, parece que hubiera una alegoría porque hoy, desde que me desperté, está lloviendo. La alegoría a los sapos. Bien, ¿cómo te encuentras? Yo estoy saliendo de un fuerte estado gripal que me acosó desde el 17 de enero. Aún todavía no estoy repuesta del todo, como te darás cuenta por el timbre de voz, pero ya estamos de nuevo en las canchas. A trabajar se ha dicho. Bien, vamos a organizarnos. La expresión tragarse sapos tiene que ver con todo aquello que sabes que no es real, pero según dicen algunos tienes que aceptarlo. Esto es en un orden de ideas, pero desde otra mirada. En la antigüedad se decían que alguien se tragaba sapos como una forma de referirse al demonio. Era algo así como la gallina del diablo. Y ha formado parte de la magia negra desde hace siglos. San Cipriano dijo que el sapo era la comida del diablo. Bueno, ha de tenerse presente algo. El sapo en su dorso tiene unas glándulas que segregan un líquido que se llama bufotenina, sustancia que es capaz de producir efectos alucinatorios en quienes lo puedan llegar a consumir. Bien, entonces, ¿te estás tragando sapos con su sustancia bufotenina y teniendo alucinaciones? ¿Estás creyendo todo lo que te plantean los medios del miedo? Voy a hacerte una reflexión. En el año 2013 yo vivía en un coqueto edificio de la ciudad de La Falda, en Córdoba, Argentina. Era un edificio completo, hermoso, tenía hasta control remoto para el portón donde se guardaban, para acceder al lugar donde se guardaban los vehículos, una hermosa pileta de natación y lo más importante, tanto los dueños como la administradora eran bellísimas personas. Al poco tiempo de estar viviendo ahí, comencé a dormir solo 2 horas en la noche y me despertaba. Ya claro que soy una persona que pongo la cabeza en la almohada y puedo dormir sin interrupciones de 8 a 10 horas, en general. Me daba cuenta que al tener el sueño tan partido, mi cuerpito físico no descansaba. No entendía qué me pasaba y encima, como se incrementó notablemente el flujo del tránsito en la avenida que está a menos de media cuadra, yo a veces prendía el aire acondicionado para tener un ruido monótono que me adormeciera, aunque el aire no lo necesitaba. Eso era para tapar el sonido estridente de vehículos y camiones que pasaban y siguen pasando a toda hora. La gente del edificio, en otro orden de ideas, comenzó a contratar el servicio de Internet y el uso de los routers se incrementó notablemente. Así que cuando yo prendía mi computadora, me aparecían los diferentes nombres de los usuarios de Wi-Fi. Y eso fue en aumento. Instintivamente me dije que ese incremento de ondas electromagnéticas que no se veían, pero que yo las percibía circulando por el edificio y atravesando mi departamento, era el motivo de mi sueño alterado. Claro que en ese momento no se hablaban de estas cosas, ¿no? Así que decidí mudarme, aunque le había tomado mucho cariño al lugar y yo estaba cómoda, sacando el sueño y las ondas electromagnéticas.
Primero me fui a vivir a Los Cocos, luego a La Cumbre y por último recalé en el Campito, donde viví un tiempo ahí, ahora donde estoy tratando de levantar lo que el incendio destruyó. Es el mismo sitio. Y ahí, en el Campito, no había ondas electromagnéticas que atravesaran el container en el que vivía, aunque algunos vecinos ya tenían internet y usaban routers, pero estaban lejos y no se percibían cuando uno prendía la computadora. Pasó el tiempo y a mediados del año 2020 y de ahí en adelante comenzó a hablarse de las antenas de celulares 4G, 5G y temas de la salud que posiblemente estas antenas podían provocar, o sea, daños. Los estudios científicos comenzaron a relacionar estas antenas con las chófilas y sus efectos a futuro. Entonces vino a mi memoria algo que había sucedido cuando yo ejercía la profesión de abogada de leyes. De esto hace más de 20 años. Vino en consulta a mi estudio un matrimonio para decirme, después de haber recorrido varios estudios jurídicos que los rechazaban el caso, reitero, para decirme que a menos de 5 metros de la pared medianera de su casa habían instalado una antena de celulares de una empresa muy famosa en Argentina y en toda Latinoamérica, y que esa antena medía más de 45 metros de altura. Y al estar a menos de 5 metros de la medianera, la casa de esta gente se empezó a rajar como si fuera un queso partido. Más allá del daño físico en la propiedad, tuvieron problemas con la salud. No podían dormir, tenían alteraciones del sueño, tenían alteraciones del carácter, tuvieron algunos inconvenientes de salud también. Todo ello dentro de un espacio urbano que en Argentina se llama Ranelagh y que está en la provincia de Buenos Aires. Mi olfato de abogada me decía que esta gente tenía razón, pero ¿dónde encontrar pruebas? Porque el tema siempre son las pruebas. Pruebas para convencer al juez de que lo que estaba pasando era ilegal o como mínimo irregular, porque en esa época no había leyes de regulación de antenas de celulares en Argentina. La cuestión es que estudiando me encontré con que en aquel momento ya en España estaban prohibidas las antenas de celulares en los radios urbanos. O sea que las empresas, para poder dar el servicio de celulares o de internet, tenían que poner sus antenas todas en zona rural, no en las ciudades. Pero aquí, que en Argentina, como en Latinoamérica, las antenas estaban instaladas hasta en el centro de las ciudades y encima de los edificios de propiedad horizontal. Obviamente que las empresas de celulares pagaban muy buena renta, por ejemplo, el edificio de propiedad horizontal, y eso hacía que los condóminos, o sea, los propietarios o inquilinos de ese edificio, no tuvieran que pagar expensas. Todos muy contentos, ignorantes de lo que producían esas antenas. ¿Por qué traigo esta información en este momento de la humanidad? Primero te voy a dejar tareas para el hogar. ¿Tú sabes quién es Pedro Baños y a qué se ha dedicado? ¿Cuál es su currículum? De hecho, yo lo estoy estudiando. Es muy interesante. En otro video, ya no me acuerdo cuál, te dejé como tareas para el hogar que buscaras qué significaban las piedras de Georgia, y qué decían las mismas. ¿Y qué relación tienen esas piedras con lo que está pasando en la actualidad?
Me refiero a lo que está escrito en ellas. Pero otra tarea que te dejo es, ¿tú sabes de dónde salió el dinero para derrocar al zar en Rusia? Te sugiero que averigües también a qué se llama mínimo de Maunder. Maunder, M-A-U-N-D-E-R, Maunder. Y también que te fijes quién ha sido el autor de la frase problema, reacción, solución, y que hace 20 años atrás fuera vilipendiado, acusado, perseguido. Y que hoy esos planteos se ven todos los días por los medios de los miedos. Sabemos que los compuestos electrónicos, el grafeno sustituyó al silicio. El grafeno tiene propiedades superconductoras y es de mayor resistencia. Es imperioso que sepas qué son los códigos MAC de 12 letras o números y cuándo y con quién aparecen. Tendrás que decodificar la información que te planteo en forma encriptada. Las antenas de telefonía emiten una frecuencia en gigahertz y el grafeno multiplica la radiación por 1000. Como te dejo para que investigues por tu cuenta, averigua qué son los viales y qué significa la cadena de custodia para que una prueba X tenga validez legal. Cuando termines de asimilar lo encriptado, vas a entender por qué motivo ha sido el título de este video. La chófila está siendo analizada en profundidad. ¿Tú sabes quiénes son una antena y cómo irradian? O sea, ¿estás estudiando o te estás quedando quieto mirando series por televisión? ¿Qué significa que alguien irradia a otro? Busca la información. Bien, estamos en época de tragarse los sapos y asumir que no es paz el estado general de la humanidad. Y fíjate que entre esto de tragarse sapos y o usar distractores, en Argentina ahora tenemos la cocaína adulterada. ¿Tú crees que eso es creíble o acaso oculta otros efectos de otros temas? Mira, encima leí esta mañana que detuvieron, no sé, en la provincia de Buenos Aires, teóricamente, al narco que adulteró la cocaína y, oh casualidad, su sobrenombre es El Paisa. ¿Sabes a quiénes se les dice paisas? A la gente que vive en la zona de Medellín, en Colombia, que son bellísimas personas. Pero, ¿quién fue el gran narco de la zona de Medellín? ¿Tú recuerdas cómo se llamaba? ¿No te parece demasiada casualidad que de golpe y porrazo aparezca por acá un paisa, teóricamente, responsable de la adulteración de la cocaína, y que los medios de los miedos dele dar información sobre esos seres humanos que consumieron esa cocaína adulterada y que además terminaron en hospitales y no sé cuántas cosas más? A mí me llama la atención, como mínimo me llama la atención. Y siento que es un gran sapo que nos quieren hacer tragar. En un momento donde
comienzan a colapsar los sistemas de los miedos, pero no te confundas, todavía no colapsaron del todo. Falta un tiempo. Estos muchachos son muy inteligentes. No compres todo lo que te venden. Independiente de eso, te comento que los distractores están a full y la no paz también. Bueno, será cuestión de ver si seguimos tragando sapos o comenzamos a observar, a hacer silencio y a discernir utilizando el sentido común, que parece ser que es el menos común de los sentidos. Por eso no hay paz. Nos vemos en los próximos sapos. Un abrazo para todos y estoy muy contenta de haber podido volver a mi medio. Saludos.